Bueno, entonces, esto es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Del diagrama simplificado con distintos estados de carga, pero también lo podemos ver acá. Lo podemos ver en el diagrama, ¿no es cierto? Reducido, sin simplificar. Entonces, acá tenemos, ¿ven? Carga resistiva, volvemos a lo mismo. Acá tenemos la tensión y la corriente en fase. Por lo tanto, la caída R por I, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, que estamos considerando la resistencia interna, en este caso del inducido. Entonces ahí está. Y ahora tenemos en cuadratura con la corriente el JXS por I, que es la caída que se producía debido a la restancia síncrona. Y ahí tenemos la FEM, ¿no es cierto? La FEM resultante, la FEM aplicada, la FEM que estamos generando. Bueno, si la carga es una carga, sería una carga RL inductiva, no es inductiva pura, ¿no? Una carga RL inductiva, en donde acá tenemos la corriente en atraso con respecto a la tensión, ¿ven? Y la tensión acá constante, ¿ven? El módulo de la tensión constante, constante. Ahí tenemos la caída R por I, y acá tenemos la caída JXS por I, y ahora vemos que el valor de la FEM, en este caso, va a ser más grande. Claro, si la carga es una carga RL, aparece el efecto de reacción de inducido, ¿no es cierto?, que tiende a desmagnetizarme o disminuir el flujo principal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y para mantener la tensión constante, tenemos que aumentar la corriente de excitación y eso va a hacer que nos aumente la FEM, ¿no es cierto?, a este valor comparado con el anterior. Y bueno, y si la carga es una carga RC, bueno, la corriente en adelanto con respecto a la tensión, el módulo de la tensión es la misma, acá tenemos R por I, JXS por I en cuadratura, y ahora tenemos que el valor de la FEM es más chico. Claro, ¿qué es lo que pasó ahí? El efecto de la reacción de inducido capacitivo, ¿no es cierto? O RC va a hacer que me magnetice, es un efecto magnetizante, o sea que me refuerza el flujo principal. Por lo tanto, si queremos mantener acá la tensión de salida constante, debemos disminuir el valor de la corriente de excitación y por lo tanto el valor de la FEM. Bien, quedó claro esto, ¿verdad? Bueno, fíjense en acá, por ejemplo, acá tenemos que distintos tipos de carga, ¿verdad? Distintos tipos de carga, o sea, esto sería algo similar a lo de recién, nada más que los tres superpuestos, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos una corriente en atraso, perdón, partamos por la corriente en fase con respecto a la tensión, ¿sí? Y ahí vamos a tener el diagramita JXS por I, ahí tenemos la FEM 0. Ahora tenemos una corriente en atraso con respecto a la tensión, entonces ahora tenemos acá el JXS por I y la FEM 0 más grande, y lo mismo ahora con una carga en donde la corriente adelanta con respecto a la tensión. Acá tenemos el JXS por I, este tiene que estar en cuadratura con esta corriente acá. Por lo tanto, ahí tenemos el valor de la FEM es 0. Entonces ahí podemos comparar, podemos observar cómo se modifica el valor de la FEM de acuerdo a la carga, ¿verdad? Ojo, solamente estamos hablando, se darán cuenta que estamos hablando del factor de potencia de la carga solamente, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y porque el módulo de la corriente, ¿ven? El módulo de la corriente es el mismo. ¿Estamos? Entonces, lo único que estamos modificando, ¿verdad? Estamos modificando solamente, ¿no es cierto?, el factor de potencia. Solamente el factor de potencia. Bueno, muy bien. ¿Qué hubiese pasado si no modificamos, ¿no es cierto? Se modifica la carga, pero no tocamos la excitación. Dejamos la excitación quieta
y a medida que se modifica la carga estaríamos ahora en esta situación, ¿verdad? Entonces acá tenemos corriente acá en fase que no está representada con la tensión, pero sí está representada la caída, la JXS por I sería esta, y tenemos la FEM de 0. Bueno, si la corriente está en atraso, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, ahora tenemos que poner en cuadratura la caída JXS por I hasta llegar al valor de la FEM 0, porque no estamos tocando la excitación. ¿Qué pasó con la tensión I? La tensión cayó, disminuyó. Claro, el efecto de la reacción de inducido me disminuyó el flujo principal, y si disminuyó el flujo principal y no tocamos la excitación, lo que va a pasar es que la tensión de salida disminuye. Caso contrario con la carga capacitiva. Carga capacitiva, ahí tenemos la corriente en adelanto a la tensión. En cuadratura vamos a poner JXS y ahora la tensión aumenta. No tocamos la excitación, el efecto de reacción de inducido magnetizante hace que aumente la tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay que modificar, ¿verdad? Hay que modificar la corriente de excitación y hay que modificar el valor de la FEM para que la tensión de salida sea constante. Bueno, vamos ahora del diagrama vectorial. Ahora, a partir del diagrama vectorial, vamos a obtener la expresión de la potencia electromagnética. ¿Está? La expresión de la potencia electromagnética de esta máquina. La potencia electromagnética, ¿verdad? Se la define, la potencia electromagnética, como el producto entre la FEM y la corriente, ¿verdad? Multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Entonces acá tenemos, acá es 0, es esta. La corriente I, estamos considerando, fíjense que siempre vamos a estar en nuestros diagramas, van a aparecer siempre una corriente en atraso con respecto a la tensión, porque esas son las cargas normales, comunes, ¿no es cierto?, en las que se encuentran cargados los generadores, ¿verdad? Cargas RL. Entonces, por eso que todos los análisis los hacemos a partir de esa premisa, que es lo normal, es lo común. Bueno, entonces, el ángulo psi que está acá, ese ángulo psi, es el ángulo entre la FEM y la corriente. O sea, este ángulo phi más el ángulo delta, ese es el ángulo entre estos dos. Bueno, esto vamos a ver que vamos a demostrar que esta potencia electromagnética también es igual a 3 por la tensión dividido XS por E0 por el seno del ángulo delta. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que vamos a demostrar. Esta es la expresión, esta sería la expresión de la potencia electromagnética, ¿verdad? De la máquina, una máquina trifásica. Bueno, acá esta es porque aparece el 3, ¿verdad? Pero bueno, en realidad este 3 no debería estar porque acá no está. Entonces esto es monofásico, esto debería ser monofásico, pero no importa, ahora ya lo vemos, ya lo demostramos, ¿sí? Bueno, miremos este diagramita. En este diagramita, acá tenemos que este es el ángulo phi, es el ángulo de fasaje entre tensión y corriente, que depende de la carga. Bueno, ese mismo ángulo phi es el que tenemos acá arriba, ¿verdad? Acá es donde tenemos ese ángulo phi. Por lo tanto, acá tenemos este lado va a ser igual a XS por I multiplicado por el coseno del ángulo phi. XS por I por el coseno del ángulo phi. Y acá abajo, digamos, este cateto de este triángulo rectángulo va a ser igual a XS por I por el seno del ángulo. ¿Está? Miremos ahora este triángulo rectángulo grande, acá,
¿sí? Con la Fn0. Y fíjense que este lado que dice que es xs por y por el coseno de phi, también es igual a E0 multiplicado por el seno del ángulo. Este lado también es 0 por el seno del ángulo, ¿sí? Bueno, visto, ¿no es cierto?, estas relaciones, ¿no es cierto?, estas funciones trigonométricas que estamos observando de ese diagrama vectorial, entonces ahora vamos a ver cómo demostramos esto que habíamos dicho acá, estas dos igualdades, ¿ya? Estas dos igualdades. Bien, para eso, bueno, partimos acá de la potencia electromagnética de función o potencia interna también se denomina, ¿sí? Ojo que es la misma potencia electromagnética que teníamos en el motor asíncrono, ¿sí? La potencia electromagnética o potencia síncrona. ¿Dónde la teníamos en la máquina asíncrona? Y la teníamos en el entrehierro, ¿verdad? En el entrehierro entre el estator y el rotor. Bueno, acá también la potencia electromagnética la tenemos en el entrehierro entre el inductor y el inducido. Ese espacio de aire, claro, ahí a través del campo electromagnético es que se transfiere esa potencia, ¿no es cierto?, del inductor al inducido, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de un generador, recordemos que ahora tenemos en el eje de ese inductor, que es el que está girando, ¿verdad? Vamos a tener una potencia mecánica que se la imprime el motor primario. Esa potencia mecánica que tenemos, ¿no es cierto?, acá en el motor primario, acá tendríamos el balance energético. Vamos a tener que se la da el motor primario en el eje. Vamos a tener pérdidas por rozamiento y ventilación. Y vamos a tener unas pérdidas adicionales ahí, que son flujos que se generan entre las ranuras y los espacios que van quedando entre polo norte y polo sur, por ejemplo, en la máquina de polo saliente, ¿verdad? Bien, o en la máquina de rotor cilíndrico, entre el rotor y el espacio de las ranuras, ¿sí? A eso se denominan, son pérdidas que se denominan adicionales, que normalmente son muy pequeñas y no se tienen en cuenta. Es algo similar a las pérdidas adicionales que teníamos en el motor asíncrono, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la potencia electromagnética. Acá hay una pérdida que acá no se está considerando en este diagramita, que son las pérdidas en el cobre del inductor, ¿verdad? Esa acá, por ejemplo, no las estamos considerando, pero ya vamos a ver más adelante que depende del tipo de excitación que se tenga, ahí consideramos o no. Ya lo vamos a ver en detalle. O sea, este diagramita que está acá, no es que estamos viendo el balance energético o balance de potencia, no. Simplemente es para tratar de visualizar y de relacionar con lo que ya conocemos dónde se encuentra la potencia electromagnética, ni más ni menos. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos la potencia electromagnética, 0 por I por el coseno de psi. Acá tenemos, ¿verdad? Esto este ángulo es el ángulo entre E0 y la corriente, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos representado. Ahí está la corriente, ahí está la Fn0, ahí tenemos el ángulo. Pero este ángulo, miren, ahora acá trazamos una perpendicular a la Fn0. No confundir este diagrama con el anterior, porque acá, ¿ven? Fíjense en la diferencia. Acá estamos tomando este triángulo acá por fuera. Ahí lo que estamos haciendo ahora es trazar una perpendicular acá, ¿verdad? Bien, entonces acá tengo el mismo ángulo. Este es el mismo ángulo.
Por lo tanto, fíjense que el coseno entre la FEM es 0 y la corriente, o sea, este ángulo que está acá, que es este mismo, ¿no es cierto? Va a ser igual a, ¿qué cosa? Y va a ser igual U por el seno de delta. Acá tenemos el ángulo delta. Fíjense que ahora en este triángulo rectángulo, la hipotenusa es la tensión, ¿eh? Ahí tengo el ángulo recto, ¿está bien? Por lo tanto va a ser igual a el coseno de este ángulo, coseno, es cateto adyacente, este es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa, que sería esta que está acá. Pero este lado, ¿verdad? Si yo tomo este triángulo, este lado va a ser igual a U por el seno de delta, la tensión por el seno de delta, dividido XS por I. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda ahí? La potencia interna o potencia electromagnética va a ser, ¿verdad? Va a ser igual a E0 por I por el coseno de ese ángulo. Entonces acá tenemos, ¿sí? El E0 estaría la I, que con la I del denominador se me va a simplificar. Esta I con esta I que tenemos acá, cuando reemplacemos el coseno de este ángulo, se me va. ¿Y qué es lo que queda? La tensión por la Fn0 dividido XS por el seno del ángulo de. Esta es la expresión de la potencia electromagnética o potencia interna. Esta es por fase, ¿sí? Acá estamos analizando por fase. Acá sí coincide esta expresión con esta otra. Bueno, pero ¿cómo sería para un sistema, ¿no es cierto?, trifásico? Bueno, ponemos M en forma genérica, siendo M el número de fases. Si es trifásica, bueno, 3 por U por E0 dividido XS, seno del ángulo delta, y esta sería la expresión de la potencia electromagnética. ¿Está? Bien, esta formulita, y ustedes van a ver que está en los ejercicios, en la práctica, la van a utilizar varias veces, esta formulita de la potencia electromagnética. Bueno, muy bien. También podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que E0 por el seno de delta, ¿ven? E0 por el seno de delta en esta expresión que habíamos dicho anteriormente. Y habíamos dicho que E0 por el seno de delta era igual a XS por I por el coseno de phi. ¿Está? Bueno, reemplacemos E0 por el seno de delta por XS por I coseno de phi. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y nos va a quedar acá E0 seno de delta XS por I por el coseno de phi. XS con XS. ¿Y qué es lo que me queda? Que la potencia es 3 por U por I por el coseno de phi. O sea que fíjense que estamos diciendo que la potencia, esta expresión que nosotros tenemos acá, esta expresión de la potencia electromagnética, va a ser igual a la expresión de la potencia activa que está entregando la máquina. 3U por I coseno de phi. Potencia cedida por fase acá, U por I por el coseno de phi. Entonces, esta expresión de la potencia electromagnética, ¿verdad? Va a ser igual, el 0 por I por el coseno de psi, va a ser igual a la tensión por la FEM dividido XS por el seno del ángulo delta. Y a esto va a ser igual también a 3 por U por I por el coseno de phi. O sea que esta expresión de la potencia electromagnética o potencia interna, muchas veces las vamos a utilizar como la fórmula de la potencia activa. ¿Está? Pero ¿cómo sería esto? Si acá esto es potencia electromagnética, estoy acá. Y ahora he dicho que esta expresión es igual a esta otra. Pero ¿qué pasó con esto que tenemos al medio, con estas pérdidas? ¿Sí?
Por ejemplo, las pérdidas en el cobre. ¿Qué pasa con las pérdidas en el cobre? Bueno, estamos trabajando con este diagrama vectorial. ¿Qué es lo que es este diagrama vectorial? Reducido y simplificado. No estamos considerando, ¿no es cierto? No estamos considerando la resistencia. Y si no estamos considerando la resistencia, y no estamos considerando las pérdidas en el cobre. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora esta ya es más parecida a esta, porque este término ya no está al medio. Pero ¿y las pérdidas en el hierro? ¿Las estamos considerando? Y las pérdidas en el hierro, nosotros en este diagrama no nos aparece. ¿Se entiende? No tenemos una representación de pérdidas en el hierro acá. Es por eso que la misma expresión de la potencia electromagnética esta, ¿no es cierto? Obtenemos que es igual a la fórmula de la potencia activa, que es la potencia que está entregando la máquina en forma activa. ¿Ah? Bueno, entonces muchas veces van a utilizar esta expresión como si fuese esta, como si fuese una potencia activa que está entregando la máquina. Vuelvo a repetir, el motivo es porque sale del circuito equivalente reducido y simplificado que no estamos considerando la resistencia del inducido, y aparte en este gráfico, en este diagramita vectorial, no se contemplan o no están representadas las pérdidas en el hierro. ¿Ah? Por eso que podemos utilizar esa expresión. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, todo lo que hemos visto, fíjense que todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo esto, ¿qué es lo que ha sido? Todo esto es, ¿sí? ¿Máquina de qué tipo? Máquina de rotor liso. Todo esto es de rotor liso. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a pasar al circuito equivalente, diagrama vectorial, ecuación de equilibrio y potencia electromagnética, todo lo mismo, pero para la máquina de rotor de polo saliente. ¿Estamos? Entonces ahora se nos hace más fácil la cosa. ¿Por qué? Y porque tomamos como base todo lo que hemos visto para la máquina de rotor liso, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, vamos a agregar las diferencias. Ahora tenemos que el flujo por reacción de inducido, ese flujo SUI, ¿verdad? Que era uno solo en la máquina de rotor cilíndrico, ¿verdad? ¿Por qué motivo era uno solo? Y porque las reluctancias en eje directo y en cuadratura en el de rotor cilíndrico era la misma. Entonces por eso que teníamos un solo flujo por reacción de inducido. Pero ahora lo tenemos que descomponer en dos direcciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener dos direcciones ahora en donde la permeabilidad es constante, pero es distinta en esas dos direcciones. ¿Está? ¿Dónde teníamos permeabilidad o reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Permeabilidad o reluctancia. Podemos hablar de cualquiera de los dos términos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que es circuito magnético. Entonces, ¿dónde tenemos vamos a tener, ¿no es cierto?, las dos direcciones? La de mayor permeabilidad es donde tengo la menor reluctancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese? ¿El eje polar o eje directo? ¿Sí? Eje directo. Y el otro, a 90 grados, es el eje en cuadratura. Ahí es donde tenemos una menor permeabilidad. ¿Está? Entonces tenemos que descomponer ahora esos dos flujos en esas dos direcciones. Entonces al tener los dos flujos en esas dos direcciones, ¿qué es lo que aparecían? Y aparecían las dos reactancias. La reactancia por reacción de inducido de eje directo, esta, y de reacción de inducido en cuadratura. ¿Estamos? Bueno, también tenemos los flujos dispersos, pero bueno, los flujos dispersos eran debido al inducido, ¿se acuerdan? Que era debido a las ranuras, flujo de ranura más flujo de cabeza, en las cabezas de las bobinas,
más ese flujo zigzag que iba apareciendo entre inductor e inducido, bueno, va a ser el mismo para esta máquina. Entonces ese lo mantenemos. Entonces ahora la FEM de vacío que vamos a tener, ¿verdad? Hagamos acá el circuito, ahora el circuito equivalente. Entonces acá tenemos la parte de el inductor, acá tenemos la FM0, y ahora lo que cambió es esto. En vez de haber una sola reactancia acá de reacción de inducido, hay dos. La reactancia por reacción de inducido en cuadratura y la reactancia por reacción de inducido en eje directo. Acá tenemos la reactancia debido a los flujos dispersos, acá tenemos la resistencia interna del inducido y acá tenemos la tensión de salida. Este ya lo tenemos en carga. Entonces, ven, acá tenemos el flujo por reacción de inducido directo, me generaba la inductancia o el coeficiente de autoinducción de inducido directo, y esto me daba la reactancia por reacción de inducido directo. Hemos llegado ahí al modelo eléctrico. Entonces, a partir de algo que sucede físicamente, que es un flujo, llegamos al parámetro eléctrico para poder modelarlo a través del circuito equivalente. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces lo mismo para el de cuadratura. ¿Bien? Acá tenemos el de cuadratura y el de los flujos dispersos sigue siendo el mismo. Entonces ahora, ecuación de equilibrio. La FEM es 0 que tenemos acá, esta FEM es 0 tiene que darnos la tensión de salida U y nos tiene que solventar las caídas que se produce debido a la resistencia del inducido, debido a los flujos dispersos, debido a la reacción de inducido. Estas dos, ¿no es cierto? Las dos caídas debido a la reacción de inducido. Entonces acá tenemos esta suma vectorial, ¿verdad? La Fn0, la tensión más R por I, más J, X por I sub C, bueno, esta I sub C, ya vamos a ver que lo que es una corriente que está en cuadratura, más JXID por ID, ¿verdad? Que es la corriente de eje directo, más JXD por I. Esta corriente I que tenemos acá la vamos a desdoblar también, la vamos a desdoblar para poder representar estas dos caídas, esta y esta, porque son dos caídas que están en cuadratura. Estas dos caídas, ¿verdad? Lo tengo que resolver a partir de también componer esta corriente, ¿sí? Entonces esto que estamos diciendo acá, vamos a el diagramita vectorial, y acá tenemos el diagramita vectorial, ¿ves? Partamos de lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos nosotros es que teníamos, ¿no es cierto?, un flujo principal, y teníamos acá la corriente I, la tensión. Entonces esta corriente I me producía la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, ¿verdad? Y la composición entre esta y esta otra del flujo principal, que es lo que nos daba el flujo resultante. Pero bueno, ahora ¿qué pasa? Ahí esta fuerza magnetomotriz de reacción de inducido la tenemos que descomponer en dos direcciones. Acá tenemos, ¿eh? La fuerza magnetomotriz en cuadratura y la fuerza magnetomotriz de eje directo. ¿Está? Bueno, entonces acá tenemos ahora la descomposición. La descomposición de la corriente en eje directo y en cuadratura. ¿Está? ¿Se dan cuenta por qué la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido directo y corriente directa se encuentran acá horizontal y no es al revés? ¿Por qué esta no es la directa y esta es en cuadratura? Lo mismo para la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido. Porque recordemos que cuando hablamos de la de eje directo, ¿verdad?
de eje directo era la que se encontraba en la dirección, ¿no es cierto?, en la misma dirección del flujo principal. Bueno, misma dirección, pero sentido contrario. ¿Ven? Por eso es que esto es de eje directo. Por eso que esta corriente, ahora desdoblamos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, desdoblamos en dos direcciones, la de eje directo, y ahí me da la corriente de eje directo, que sería esa corriente hipotética, porque esta no es una corriente real. Esta corriente no la puedo medir con un amperímetro, ¿no? Entonces esta, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido de eje directo, y ahora esta otra va a ser la que me va a dar esta fuerza magnetomotriz o flujo, ¿verdad? Fuerza magnetomotriz o flujo también podríamos haber representado. Eje directo y en cuadratura. Bueno, muy bien. Entonces ahora seguimos con el diagramita. Acá está la tensión y la caída, y R por I tiene que estar en fase con la corriente. Ahí tenemos R por I. Y ahora en cuadratura, ¿qué es lo que tenemos? La caída que se produce debido a los flujos, ¿verdad?, dispersos. Recordemos que esa caída, decíamos, era FEM no generada. Claro, porque son líneas de campo que no las tengo en el circuito magnético y se me van por el aire, por lo tanto es FEM no generada, ¿verdad? Esa era la idea de esa caída que se producía en esa reactancia, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos el JXD por I, y en el anterior, ¿no es cierto?, en la de rotor cilíndrico o rotor liso, teníamos acá a continuación el J, ¿no es cierto? Teníamos el J XI por I, ¿verdad? Que era la reactancia por reacción de inducido, pero ahora ya no tengo una sola, tengo las dos. La reactancia, la caída debido a la reactancia por reacción de inducido en cuadratura, y esta la de eje directo. Recordemos siempre, estas caídas tienen que estar 90 grados en adelanto con respecto a la corriente que la produce. Bueno, entonces de esta manera, ahí tenemos el diagramita vectorial correspondiente a la máquina de rotor de polo saliente. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? O sea que fíjense que esto es más simple de interpretar, ¿verdad? Es más simple. ¿Por qué motivo? Bueno, porque nos basamos en lo que ya conocemos. Si hubiésemos querido empezar directamente por este diagrama, con este circuito, de la cosa es más complicada. Entonces, por eso que el estudio se va haciendo de esa manera. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Acá tenemos la descomposición de la corriente I en las dos direcciones, ¿sí? Acá tenemos el ángulo entre la corriente y la FEM. Este ángulo que tengo acá es el mismo que tengo acá, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, ángulos alternos internos entre paralelas, ¿verdad? Entonces, por eso que IC es I por el coseno, IC es I por el coseno de psi, y la otra es I por el seno, ¿verdad? Y acá tenemos el ángulo psi, que ya lo habíamos visto, que era el ángulo phi más el ángulo θ. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, acá tenemos, fíjense, que esta expresión que tenemos acá ahora, fíjense que nos aparece la reactancia síncrona, dice, en cuadratura, más la reactancia síncrona de eje directo. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Bueno, lo que hemos hecho es que esta caída, debido a la reactancia, ¿no es cierto?, debido a los flujos dispersos, la descomponemos en dos direcciones. En esta dirección, esto que sería AC, y esta otra que sería AB. Entonces, si yo ahora esta AC, que sería la descomposición de esta en esta dirección, le sumo esta otra,
qué es lo que tendría? Y tendría ahora una reactancia síncrona en cuadratura. Y si esta que tengo acá entre A y B, ¿no es cierto?, le sumo esta otra que tengo acá, ¿qué es lo que obtendría? Y tendría una reactancia síncrona de eje directo. Entonces, esto para llevar también, ¿no es cierto?, el diagramita vectorial. Acá está, ¿ven? Acá está la descomposición. Acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos la descomposición xd por y por el coseno del ángulo, ¿sí? Eso va a ser igual a AC. Y la otra por el seno va a ser igual a AB. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Y la reactancia debido a la reacción de inducido directo más la componente del flujo directo, ¿no es cierto?, de la caída debido a la reactancia de los flujos dispersos en esa dirección, ¿qué es lo que me queda? Y me queda la reactancia, ¿no es cierto?, la reactancia síncrona directa, y la otra sería la reactancia síncrona en cuadratura. Entonces fíjense acá cómo ahora se reduce, ¿no es cierto?, el circuito equivalente, se reduce el diagrama vectorial y se reduce la ecuación de equilibrio, ¿sí? Ya tenemos la reactancia síncrona en cuadratura, la reactancia síncrona de eje directo. Pero cuidado, acá la corriente I es la que está circulando, pero acá voy a tener una componente de esa corriente, que es la que me produce la caída multiplicado por esta, y acá voy a tener la otra componente, ¿sí? Por eso que ahí aparecen I sub C e I sub D, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que nos queda como ecuación de equilibrio, circuito equivalente y diagrama vectorial? Ahí tenemos, ¿verdad?, circuito equivalente, ecuación de equilibrio y diagrama vectorial, reducido y simplificado. O sea que acá hemos llegado al diagrama vectorial en su mínima expresión, lo mismo que para el circuito equivalente, ¿no? ¿Ven? Aparece ahora qué cosa. Y acá la resistencia. Decimos, ahí esta caída es muy chiquita, entonces no la consideramos, sacamos la resistencia. Entonces vamos a sacar la R por I acá, vamos a sacar esa caída. En definitiva nos va a quedar este circuito equivalente, nos va a quedar este diagrama vectorial y nos va a quedar esta ecuación de equilibrio. ¿Ah? Diagrama vectorial, sí, sería reducido y simplificado. Bien. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe. Cuando estaban en cuadratura, ¿por qué se la llamaban así? ¿A causa de qué? ¿Cómo? ¿Me alcanza a escuchar? Sí. ¿Podés repetirme, por favor? Sí, cuando se encontraban en cuadratura, ¿por qué era que se los llamaba así? ¿A causa de qué? Y porque cuando vimos reacción de inducido, ¿está? Cuando vimos reacción de inducido, que no lo tengo acá, lo tengo en otra diapositiva, ¿sí? Ahí vimos que cuando vos tenías una carga RL, el flujo por reacción de inducido no se encontraba ni en la dirección del polo ese que estábamos considerando elemental, que era la máquina elemental para ver la reacción de inducido, en la dirección del flujo principal ni a 90 grados. Lo teníamos con un determinado ángulo. Entonces lo que decíamos, como de acuerdo a la carga RL iba a ser el efecto de la reacción de inducido. Entonces íbamos a tener que iba a estar cambiando permanentemente, iba a estar cambiando ese flujo por reacción de inducido, iba a estar cambiando el ángulo, ¿no es cierto?, con respecto al polo principal. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Ahí se descomponía ese flujo por reacción de inducido
en dos direcciones donde la reluctancia permanece constante. O dicho de otra manera, ¿no es cierto?, donde la permeabilidad permanece constante. ¿Y cuáles eran esas dos direcciones? Y era una en la misma dirección del polo donde tenemos el flujo principal, y la otra era en cuadratura a 90 grados. ¿Está? Eso Sí, es profesor. de la parte de reacción de inducido, ¿sí? La parte de reacción de inducido, entonces por eso que ahí aparecía esta, ¿verdad? Estas componentes de eje directo y en cuadratura, aparecían estas X de eje directo y en cuadratura, que bueno, no, solamente era de reacción de inducido, estas dos. Esto ya lo vimos, ahí cuando vimos reacción de inducido con carga R. ¿Ya? Bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, nos está faltando la potencia electromagnética, ¿sí? Ya tenemos circuito equivalente, tenemos diagrama vectorial, tenemos ecuación de equilibrio. ¿Y qué es lo que nos falta? La potencia electromagnética. Bueno, acá está todo el desarrollo de la potencia electromagnética, que no me voy a poner a explicarle todo este desarrollo, ¿sí? Está todo no es tan complicado, pero es medio largo. Hay que entrar a mirar acá un triangulito, hay que mirar este otro triángulo, después hay que mirar este otro triángulo. Es todo ¿sí?, una sucesión de análisis a través de triángulos rectángulos, y llegamos, ¿sí?, llegamos a esta expresión. La expresión de la potencia electromagnética para la máquina de polos salientes es esta que está acá, ¿sí? Esta es la expresión para la expresión final, que es la que a nosotros nos interesa. Vuelvo a repetir, acá está explicado, está todo el desarrollo, pero no me voy a poner a desarrollarlo, a explicarlo por una cuestión de tiempo. De todos modos, este desarrollo no se los pido, ¿sí? Porque hay que acordarse acá de memoria, hay que acordarse una serie de relaciones. Entonces, bueno, es todo, no tiene sentido, ¿no es cierto?, pedirles como un tema que hagan el desarrollo de la potencia electromagnética, ¿verdad?, para una máquina de polo saliente. No el desarrollo, pero sí el análisis, ¿sí?, y la comparación. Fíjense que esta que está acá es la expresión de la potencia electromagnética, esto por fase, ¿verdad? No aparece lento. Esta es la que acabamos de ver recién. Aparece acá, esta sería la potencia electromagnética para una máquina de rotor cilíndrico. Si nosotros graficamos la potencia electromagnética en función del ángulo de carga de delta, ¿verdad? Acá está la representación. Acá tenemos delta, acá tenemos la potencia electromagnética. Para la de rotor cilíndrico va a tener una variación senoidal. Entonces ahí tenemos, esta sería el hemiciclo positivo, por acá vendría el hemiciclo negativo, pero no nos interesa el hemiciclo negativo y solamente nos interesa esta parte del hemiciclo positivo. ¿Por qué? Y porque la potencia electromagnética, por ejemplo, va a tener su valor máximo cuando delta valga 90 grados. Cuando delta valga 90 grados, el seno de 90 grados vale 1, y la potencia electromagnética toma su valor máximo, que va a ser la tensión por la FEM dividido la reactancia 5, ¿verdad? Reactancia 5, de forma, hay una sola, ¿verdad?, en la de rotor cilíndrico. Bueno, y fíjense que el ángulo delta, si voy al diagramita vectorial, ¿verdad? Delta igual a 90 grados, ¿qué es lo que implicaría? Bueno, implicaría delta 90 grados, vamos a este diagramita, el reducido y simplificado, por ejemplo acá,
delta igual a 90 grados, significa que acá tenemos la tensión y significa que la FEM la voy a tener acá. Acá tendría el valor de la FEM. Ahí tengo el ángulo delta 90 grados. Cuando tenemos ese desfasaje entre la tensión y la FEM, es cuando tenemos la máxima potencia que puede entregar esta máquina de rotor cilíndrico, ¿sí? Bueno, ustedes van a resolver. Hay un ejercicio en la práctica en donde les plantea que les habla ahí de una máquina de rotor cilíndrico que entrega la potencia máxima, en fin, hay que resolverlo y hay que partir de ese diagramita vectorial de potencia máxima donde la FEM y la tensión se encuentran a 90 grados. ¿Va? Bueno, esto lógicamente, esto es teórico. Esto es teórico, ¿verdad? Potencia electromagnética máxima teórica, porque después, a medida que vamos avanzando con el estudio de la máquina, vamos a ver que aparecen otros factores, ¿verdad? Aparecen otros factores en donde después vamos a ver que no podemos llegar a ese valor de 90 grados teórico. En la práctica no se puede llegar a ese valor. ¿Eh? Ya vamos a ver los motivos a medida que vamos avanzando en el estudio de la máquina. Bueno, bárbaro. Entonces, como les decía, acá tenemos la expresión, esta es la expresión de la potencia electromagnética para una máquina de polo saliente. ¿Está? Entonces, para la máquina de polo saliente vemos que ahora hay dos términos. El primero, que es igual al que teníamos la de rotor cilíndrico, más un segundo término en donde aparece un seno de 2 delta. Entonces, si ahora queremos representar gráficamente la variación de la potencia electromagnética, bueno, acá tendríamos la variación según el primer término, seno de delta, y esta otra sería la variación en función del seno de 2 delta, ¿ve? Función del seno de 2 delta. Entonces, como es una suma de estos dos términos, quiere decir que debo ir sumando a este valor, debo ir sumando en cada instante este otro valor. ¿Qué es lo que me va a dar como resultante? Esta que está acá. Esta sería la potencia, la variación de la potencia electromagnética hasta llegar a su valor máximo. Bueno, su valor máximo ahora va a estar corrido. Acá es 90 grados, ahora es menos de 90 grados. ¿Está? Para la máquina de polo saliente, entonces esta es una característica. Primero, que la potencia electromagnética es mayor que la potencia electromagnética de una máquina de rotor cilíndrico de las mismas condiciones. Y la otra es que ese valor de potencia máxima, perdón, el ángulo de potencia máxima va a ser inferior a los 90 grados. Bien, esas son las características y ese es el estudio en donde ya van a ver ustedes cuando estudiemos luego, más adelante, cuando estudiemos la máquina como motor, esta expresión que nosotros tenemos acá, toda esta expresión, es la misma expresión de la potencia electromagnética que le vamos a estar transfiriendo desde el estator al rotor, al motor, ¿verdad? Porque hablando de una máquina reversible como generador, la potencia electromagnética está pasando del rotor al estator, o sea, del inductor al inducido, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando nosotros ahora. Pero luego, cuando la estudiemos como motor, va a ser al revés. La potencia electromagnética va a estar pasando del estator hacia el rotor, que va a ser el que gira, ¿no es cierto?, como motor. Y ahí vamos a ver que este término tiene una característica, o en ese estudio, este término se lo va a llamar par de reluctancia, ¿sí? Se lo va a llamar par de reluctancia, y vamos a ver que ahí aparece otra diferencia entre la máquina
de polo saliente y la máquina de rotor liso. En el estudio como motor, ¿sí? Bueno, lo dejamos acá, ¿verdad? El análisis, esto es lo que nosotros debemos conocer y es lo que, yo les solicito para que sepamos comparar y que vayamos viendo las diferencias. ¿Ah? Bueno, muy bien, acá tenemos la misma representación, ¿ven? Lo que representamos recién es solamente esta parte, porque estamos hablando de la máquina como generador. ¿Ven? La máquina como motor es lo que yo les decía recién. Acá tenemos el estudio de la máquina como motor. Acá está recibiendo, acá está generando, está entregando. Entonces acá tenemos la variación en función del seno delta, y acá tenemos la variación en función del seno de 2 delta. Y acá tenemos ¿sí? La potencia electromagnética total, ¿sí? Entonces acá el valor máximo está por encima de este valor y también se encuentra, ¿sí? Es inferior a los 90 grados, ¿no? El ángulo de acá. Bueno, muy bien. Acá tenemos ahora, ¿sí? El balance de potencia. Esto es lo mismo que vimos recién, en donde acá tenemos la potencia mecánica absorbida. Acá aparecen las pérdidas adicionales, pérdidas por rozamiento y ventilación. Y acá también tendríamos que tener pérdidas en el cobre, que ahora ya vemos el otro balance de potencia, ¿sí? Acá tenemos la potencia electromagnética, ¿verdad? Suministrada del inductor al inducido, ¿no es cierto? El inductor es el que gira, el inducido está en el estator. Acá tenemos las pérdidas en el hierro, que son por histéresis y corrientes parásitas o de Foucault. Acá tenemos las pérdidas en el cobre del estator o pérdida en el cobre en el inducido. Y acá tenemos la potencia eléctrica entre. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos, a ver, ya volvemos sobre esto. Esto quería que viéramos. En donde acá tenemos, fíjense, acá vamos a considerar esas pérdidas, ¿no es cierto? Que las pérdidas por efecto Joule en el inductor. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que es las pérdidas, ¿verdad? Este sería el balance de potencia para poder determinar el rendimiento. ¿Sí? Ahora, ya como hablamos del rendimiento, ya no me importa dónde está la potencia electromagnética, sino que para el rendimiento ahora me interesa ubicar todas las pérdidas que tiene la máquina, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos este esquema, este sería el generador, entonces este generador, este sería el inductor, acá tenemos el inducido, ahí está la conexión, ¿no es cierto? Este diagramita en bloque sería en donde acá le estamos entregando la potencia mecánica, ¿verdad? Al inductor. Bueno, acá tenemos ahora que esta corriente de excitación, fíjense, esto sería una fuente de alimentación externa. Una fuente de alimentación externa está inyectando la corriente de excitación a este inductor y ahí tenemos las pérdidas, esas pérdidas en el cobre en el inductor. Bueno, y ahora en el inducido, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, en el inducido vamos a tener, sí, acá está, ¿ven? Lo que le estamos entregando, potencia mecánica, y la potencia debido a la excitación, que la entrega esta fuente, está acá. Entonces eso es lo que le entregamos. ¿Y ahora qué es lo que queda? Bueno, vamos viendo las pérdidas. Las adicionales, las despreciamos. Igual que en el motor asíncrono, son muy pequeñas, las despreciamos. Entonces ahora tenemos ahí las pérdidas mecánicas o por rozamiento y ventilación, las pérdidas por efecto Joule en el inductor, las pérdidas por efecto Joule en el inducido, las pérdidas en el hierro, y acá tenemos la salida. La potencia que entrega el generador a la carga, la potencia eléctrica, ¿verdad?
Bueno, entonces, en base a esto que nosotros tenemos acá, vamos a decir que el rendimiento es la potencia P que está entregando a la red dividido lo que absorbe. La potencia cedida dividido la potencia absorbida. ¿Y qué es lo que absorbe? Bueno, lo que absorbe es lo que le está entregando el motor primario, esa potencia mecánica o motor de arrastre, y la potencia de excitación. En este caso, porque viene de una fuente externa, por eso que está representado de esta manera. Entonces, fíjense que acá tenemos el rendimiento, y el rendimiento va a ser la potencia de salida, que es la potencia eléctrica P, dividido la potencia mecánica más la potencia debido a la excitación. Bueno, esto en el caso que venga de una fuente externa. Esto es lo que cede y esto es lo que recibe. Pero ¿qué pasa? Y bueno, si la máquina es una máquina autoexcitada, si es un generador autoexcitado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que esta potencia que viene de la fuente externa ya no va a ser entregada por una fuente externa, sino que la potencia de excitación va a partir de la potencia mecánica que le entrega el motor primario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo me voy a adelantar y ya vuelvo, ¿no es cierto? Sino que para no perder el hilo de esto que les estoy explicando. Miren, esto que tenemos acá, ¿ven? Esta que tenemos acá son máquinas autoexcitadas, ¿sí? En donde este es el generador, este es el inductor que está movido por un motor primario. Acá tenemos una excitatriz principal y acá tenemos una excitatriz piloto. Todo esto está montado sobre el mismo eje de la máquina. Esto que representa acá, estos son generadores de corriente continua y están montados sobre el mismo eje de la máquina. Bueno, esto que vemos acá también es la misma representación en donde este es el mismo eje de la máquina, en donde hay una excitatriz principal de corriente alterna y una excitatriz piloto, nada más que esto es excitación con corriente alterna. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, la potencia la potencia que necesitamos para la corriente en el inductor, ¿verdad? Ya no viene por una fuente externa, sino que ahora ¿de dónde sale? Estos son generadorcitos, generadores son estos. Entonces, ¿quién está moviendo estos generadores? El motor primario. Es por eso que decimos en ese caso, esta potencia no la debemos considerar y nos quedaría directamente la potencia de salida, dividido la potencia mecánica o potencia de entrada. ¿Está? Entonces ahí, en ese caso, esta que está acá ya no está, desaparece. ¿Por qué motivo? Y porque va a estar movido ese generador que está sobre el mismo eje, ¿verdad? Va a estar entregando, es decir, va a ser a partir de la misma potencia mecánica que está recibiendo el generador. Bueno, ¿se entiende? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, acá ahora quería mostrarles que esto lo salteé, ¿no es cierto? Acá lo salteé. En donde acá tenemos ahora, si representamos las pérdidas, las distintas pérdidas, ¿verdad? Como habíamos hecho, por ejemplo, en el transformador, ¿se acuerdan que vimos el rendimiento o las potencias que teníamos en el transformador en función del índice de carga K sub C? Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. Vamos a representar ahora las potencias, distintas potencias que tenemos en la máquina y las pérdidas en función de la corriente. En función de la corriente de carga o la corriente que está entregando el generador hacia la carga, ¿verdad? Entonces sabemos que en este caso las pérdidas mecánicas van a ser constantes. Por más que se modifique la corriente de carga,
las pérdidas mecánicas van a ser constantes. ¿Por qué van a ser constantes? Y porque estamos hablando de una máquina síncrona. Y una máquina síncrona va a girar siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, pérdidas mecánicas constantes. Pérdidas en el hierro. ¿Dónde tenemos las pérdidas en el hierro? Y las pérdidas en el hierro las tenemos en el inducido, ¿verdad? Ahí vamos a tener esas pérdidas en el hierro, que son las que deberíamos considerar. Bueno, esas pérdidas en el hierro también van a ser constantes. ¿Por qué motivo? Y porque las pérdidas en el hierro dependen de la tensión y de la frecuencia. Y esta máquina es una máquina que la tensión y la frecuencia se deben mantener constantes. Entonces ahí tenemos las pérdidas en el hierro. Y acá tenemos las pérdidas por efecto Joule en el inducido. Claro, efecto Joule y cuadrado por R. Por eso que, ¿no es cierto?, es la mitad de una parábola. Y acá tenemos las pérdidas por efecto Joule en el inductor. Y aparecen dos curvas, una con coseno de phi 0,8 y otra con coseno de phi igual a 1. ¿Está bien? Bueno, ¿y esto cómo se interpreta? Bueno, lo que se interpreta de la siguiente manera. Si nosotros acá, a ver, vamos a representar algo, vamos a representar, fíjense, para un valor de corriente de carga, pongamos este valor, acá me figuran dos valores de pérdidas en el cobre, en el inductor por efecto Joule. Ahí tendría una y acá, bueno, sí, es medio difícil hacer las rayitas bien derechas. Bien, entonces acá tengo un valor y acá tengo otro valor, más grande. ¿Pero por qué más grande este? Porque me dice coseno de phi 0,8. ¿Qué significa coseno de phi 0,8? Estamos hablando siempre con cargas RL, ¿verdad? Cargas inductivas. Y cuando tengo un coseno de phi 0,8 ya es una carga RL, acá coseno de phi igual a 1, carga inductiva, resistiva pura. Cuando yo tengo coseno de phi 0,8, carga inductiva, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que aparece el efecto o el fenómeno de la reacción de inducido con carga RL. ¿Y qué aparece? Y aparece el flujo por reacción de inducido, que es un flujo desmagnetizante. Y si es un flujo desmagnetizante, la FEM, ahora que vamos a estar generando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. Pero a ver, va a disminuir y yo ¿qué debo hacer? Debo aumentarla, debo compensar ese efecto, de reacción de inducido, lo debo compensar con una mayor corriente de excitación. ¿Para qué? Para mantener la tensión constante, lógicamente, como lo venimos diciendo, ¿cierto? Como lo vengo diciendo permanentemente. Entonces, para poder mantener esa tensión constante, hay que aumentar la corriente de excitación. Y si aumento la corriente de excitación, ¿qué pasa con las pérdidas en el cobre? Y van a aumentar, ¿verdad? Y cuadrado por L. Esa sería la explicación de el porqué, ¿sí? El porqué, ¿no es cierto?, de estas dos gráficas para dos cosenos distintos. Bueno, muy bien. Bueno, esto ya está. Vemos acá la expresión del rendimiento. También lo podemos poner como la potencia cedida dividido la potencia cedida más la potencia de pérdida, ¿verdad? Potencia perdida, potencia de pérdida. Sería otra expresión del rendimiento. Bueno, fíjense. Ahora, ¿cómo se pueden determinar estas pérdidas? Pues estamos hablando de distintas pérdidas ahí en la máquina. Entonces, ¿cómo se determinan? Por ejemplo, las pérdidas mecánicas. Para poder determinar las pérdidas mecánicas, al alternador sin excitación,
Se lo hace girar nada más, se lo hace girar a su velocidad nominal. Entonces, la potencia que le está entregando el motor primario, ¿verdad? Son directamente, se está utilizando para hacer girar la máquina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos las pérdidas mecánicas, pérdidas por rozamiento y ventilación, ¿verdad? Pérdidas mecánicas. Bueno, ahora, si lo hacemos, seguimos haciéndolo girar a su velocidad nominal, pero ahora lo excitamos, ¿no es cierto? Ahora lo excitamos hasta tener la tensión nominal, o la FEM, sería la FEM nominal de esos terminales de salida, ¿verdad? Girando sin carga, solamente excitado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Y bueno, la potencia que le está entregando el motor primario van a estar solventando las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro. Está pérdidas mecánicas y pérdidas en el hierro. Pérdidas en el cobre y no van a haber pérdidas en el cobre. Estamos hablando del inducido, ¿verdad? Bueno, si queremos considerar las pérdidas en el cobre por efecto Joule en el inductor y en el inducido, lo único que hay que hacer es ponerlo a plena carga y con un amperímetro medir la corriente que vamos a tener en el inducido, y si queremos saber las pérdidas en el cobre en el inductor, ponemos un amperímetro y medimos la corriente de excitación en el inductor. Bueno, luego con la resistencia del inducido y con la resistencia del inductor se pueden determinar las pérdidas por efecto Joule, ¿sí? Las pérdidas por efecto Joule, midiendo las resistencias de ambos arrollamientos. ¿Está? Bueno, ahí tenemos cómo se obtienen las distintas pérdidas de la máquina. Bueno, tenemos que ir ahora a los modos de excitación. Vamos a analizar las distintas formas, ¿no es cierto?, de excitación que tenemos de esta máquina. Entonces vamos a ir desde lo más antiguo hasta lo más moderno, ¿sí? Bueno, antiguamente los generadores, ¿sí?, eran máquinas autoexcitadas, ¿verdad? En donde tenían montado sobre el mismo eje una excitatriz principal. Esa excitatriz principal es todo esto que está acá. Esta sería, en realidad esta sería la excitatriz principal. Esta excitatriz principal es un generador de corriente continua. Este generador de corriente continua está inyectando la corriente continua a través de ahí, las escobillas con los anillos rozantes, le está entregando la corriente continua al inductor para que pueda generar acá, ¿no es cierto?, a la salida del inducido podamos tener una generación de una potencia, de una energía. ¿Ah? Bueno, muy bien, esta excitatriz principal era una excitatriz grande, era un generador que estaba montado sobre el mismo eje, pero también tenía que esta máquina, esta excitatriz principal, necesitaba de otra excitatriz que también era otro generadorcito chiquito, ya de corriente continua, que sería este que está acá, ¿verdad?, con una resistencia variable. Entonces, a través de este generador, con esta resistencia variable, está entregando corriente continua a la excitación, que es esta que está acá, de la excitatriz principal. Entonces esto ya vamos a ver, ya vamos a estudiar la máquina de corriente continua, entonces bueno, ahí se van a ubicar mejor en estas representaciones. Pero tomémoslo de esa manera, esto es, acá es donde se produce el campo magnético en la máquina de corriente continua, acá se genera un campo magnético constante, y acá tenemos el inducido, o sea, esto sería esta máquina que tenemos acá, y esta otra máquina que tenemos acá, sería
la misma máquina o equivalente al generador de corriente alterna que vimos para bajas potencias, ¿no es cierto? En donde el inducido era el que giraba y el inductor, ¿no es cierto? Teníamos a través de polos o bobinados en el estator. Bueno, esto sería lo mismo. Nada más que ahora, en vez de tener dos anillos rosantes, la máquina de corriente continua en el inducido tiene un colector. Que lo que hace el colector, rectifica la corriente alterna que se está generando internamente y de la máquina sale una corriente continua. Por lo tanto, acá tenemos, ¿ven? Una corriente continua. Bueno, lo mismo acá, la excitatriz piloto. La excitatriz piloto está, acá tengo el inductor, acá tengo el inducido. Entonces acá está saliendo una corriente continua que luego a través de esta resistencia le estamos modificando la corriente a este inductor. Acá tengo un campo magnético, cambia este campo magnético y si cambia este campo magnético cambia la corriente que tenemos acá en el inducido de la máquina de corriente continua, que es la que le estoy inyectando al inductor del generador. ¿Se entendió? ¿Está? Esto porque todavía ustedes no conocen la máquina de corriente continua, pero bueno, es así, es muy simple. Es igual a la que habíamos visto, al alternador, ¿verdad? O al generador de corriente alterna para bajas potencias. Bueno, después, con el avance de la electrónica, que lo que, a ver, esto tiene ¿cuál es la desventaja que tenían este tipo de máquinas? Este tipo de excitatriz principal y de excitatriz piloto, que la corriente se está sacando a través de escobillas que están rozando permanentemente sobre las delgas del colector, tanto acá como acá. Entonces eso requiere de mucho mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, con el avance de la electrónica, que ya se pudo, ¿no es cierto?, obtener grandes cantidades de corriente continua a partir de la rectificación de la corriente alterna. Entonces, ahora, ¿qué pasaba ahí? Ahora los generadores tenían una excitatriz principal y una excitatriz piloto que ya no eran más de corriente continua, eran de corriente alterna. Por lo tanto, ya no hay escobillas ahí rozando. Entonces, fíjense, esta sería un generador, ¿no es cierto? Una excitatriz piloto de corriente alterna. Acá sale la corriente alterna, se rectifica, se transforma en corriente continua y se inyecta al inductor de la excitatriz, ¿sí?, principal. Ahora este inductor de la excitatriz principal me genera una corriente alterna trifásica más grande, porque este generadorcito chiquito, que solamente estoy generando lo que necesito para la corriente que necesito en este inductor. Ahora acá genero un generador más grande, genero una mayor cantidad de energía, mayor cantidad de potencia, la rectifico y la inyecto ahora al inductor del alternador. ¿Se entiende? Entonces ahora todo esto, también estas dos máquinas están montadas sobre el mismo eje, pero ahora ya no tenemos, anillos rosados, ya no tenemos como tenemos acá, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver, ¿sí? En otra representación, vamos a ver cómo están montados sobre el eje. Paso estas, y ya vuelvo a estas diapositivas, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿eh? Fíjense, acá tenemos esta sería la excitatriz, ¿no es cierto? Por ejemplo, la excitatriz principal, y esta excitatriz principal es un generador con inductor fijo e inducido móvil. ¿Ven? Entonces acá está montada sobre el mismo eje. Este es el alternador.
Entonces, al estar montado sobre el mismo eje, ahora tengo que el inducido está girando. Entonces está girando, pero está girando sobre este elemento, esta platina que tenemos acá, que es donde están montados los diodos. Entonces acá sale corriente alterna, esto está girando, este también está girando, acá se transforma en corriente continua y acá se inyecta al inductor. Entonces este está girando, este está girando, este está girando. Entonces, desde la generación, rectificación e inyección de corriente continua al inductor del alternador no hay ninguna escobilla, no hay ningún anillo rozante. ¿Se entiende? Entonces, por eso que de esa manera, ¿no es cierto?, se mejoró. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque las otras máquinas, la de corriente continua, esta que teníamos acá de corriente continua, bueno, había que hacerle mantenimiento, ¿no es cierto?, a esas escobillas, al colector, ¿sí? Esto es lo mismo, a ver, ¿de qué estamos hablando esta maquinita de corriente continua? Es algo similar a que si estuviéramos hablando del burro de arranque de un vehículo. Un vehículo, un motor, un burro de arranque, un motor de arranque de cualquier tipo de vehículo, es un motor de corriente continua. Entonces, ¿qué mantenimiento hay que hacerle a eso? Bueno, sí, se gastan los carbones, las escobillas, se deforma el colector, entonces hay que sacar el burro de arranque y ya no arranca más, entonces, sí, se gastaron los carbones, se deformó el colector, hay que rectificar colector, hay que cambiar carbones y todo eso. Se imaginan que el burro de arranque, es decir, ese motor de arranque, ¿verdad? Funciona poco tiempo y de vez en cuando, ¿no? ¿Se imaginan ustedes esos anillos rozantes con esas escobillas sobre el colector rozando permanentemente? Pues tiene que estar inyectando corriente continua permanentemente. Entonces, las paradas que había que hacerle al generador para hacer el mantenimiento era todo un problema que luego se soluciona de esa otra manera. ¿Se entiende? ¿Está claro lo que estoy Sí, explicando? sí, Bueno, profe. vale. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, eso es cómo fue evolucionando. Fue evolucionando, se pasó de los generadores montados sobre el eje de corriente continua a generadores montados sobre el eje de corriente alterna. Pero luego también se siguió avanzando. Y se siguió avanzando, ¿verdad? De la siguiente manera. También voy a pasar una diapositiva, ya vuelvo a esto, ¿sí? Ya vuelvo a esto. Y se pasa a esta situación, en donde ahora, ¿sí? Los generadores que generan, ¿no es cierto?, a gran escala, estamos hablando de generadores grandes. ¿Qué es lo que pasa? La excitación, ahora, la inyección de corriente continua al inductor, se hace a partir de una extracción que se hace a la salida del mismo generador. A la salida del mismo generador, ahí tenemos una alimentación trifásica, ¿verdad? Que se reduce la tensión a valores, ¿no es cierto?, valores bajos, valores de tensión bajos de algunos cientos de voltios. Recordemos que acá tenemos entre 13.200 y 13.800 voltios de salida. Esto se reduce a valores bajos de tensión y luego se rectifica. Acá tenemos el rectificador y estos son rectificadores, ¿verdad? Rectificadores controlados de silicio. O sea que estos rectificadores, que son los que me van a transformar la corriente alterna en corriente continua, se puede controlar esa rectificación y a través del control de la rectificación se puede controlar y modificar la corriente continua que se está inyectando a este inductor. ¿Está? Lógicamente, fíjense que de acuerdo a lo que se está generando, es por eso que acá a la salida
¿qué es lo que hay que tener? Y hay que tener todo un mecanismo regulador de tensión. Este mecanismo regulador de tensión toma una señal de salida de corriente y toma una señal de salida de tensión del generador. En función de la corriente y en función de la tensión de salida, ¿verdad? Ese mecanismo regulador de tensión va a ser el que va a actuar sobre la rectificación. Y al actuar sobre la rectificación va a estar modificando la corriente de excitación que le está inyectando. ¿Se dan cuenta? En función entonces de lo que sucede con la carga, porque acá va a estar conectada la carga, se modifica el estado de carga, se modifica el coseno de phi, lo que se modifique acá se está detectando a través de la corriente y de la tensión. Entonces el mecanismo regulador de tensión actúa sobre, ¿no es cierto?, el mecanismo, el rectificador, y ese rectificador hace que modifique la corriente de excitación y de esa manera mantiene la tensión de salida, la mantiene constante, ¿sí? Esto sería, ¿no es cierto?, un sistema de control en lazo cerrado. Esto ya lo van a ver en la parte de automatización y control. Ahí van a ver sistemas de control, lazo abierto, lazo cerrado. Bueno, este sería un sistema de control en lazo cerrado. Este mecanismo regulador de tensión, ¿sí? Se denomina hoy en día, esto es un aparato electrónico, ¿verdad? Se denomina el regulador automático de tensión, ¿sí? El ABR se denomina. ¿Ah? ABR es un regulador automático de tensión. ¿Ah? Bueno, entonces quería llegar hasta acá justamente para que vean, esto es lo que se hace hoy en día. Esto es lo que se hace hoy en día. Cualquier, decir, inclusive las centrales más antiguas, bueno, las centrales más antiguas se las han ido con el correr del tiempo, se las han ido automatizando, digamos, ¿no es cierto?, a través de todos estos sistemas, poniéndole estos controladores, que son los ABR, entonces son centrales ya más eficientes, ¿no es cierto?, por lo tanto mantienen la tensión y la frecuencia, la mantienen constante. ¿Ya? Bien, volvamos ahora a los esquemitas anteriores. Por ejemplo, acá tenemos la parte de generación de corriente continua, las máquinas de corriente continua que veíamos recién. Es esto mismo que está acá, ¿sí? La excitatriz piloto, la excitatriz principal, en donde este que está acá es este es un bobinado, este es otro bobinado, ¿sí? Entonces, ¿este bobinado cuál es? Sí, es el bobinado que habíamos visto acá. Sí. El otro bobinado es este. Están representados de esa manera. Entonces acá está representado como ahora controla o toma la tensión y la corriente de salida, el mecanismo regulador de tensión, y este mecanismo regulador de tensión actuaba sobre esta resistencia, modificaba la corriente que le inyecta a este inductor y ahí genera una corriente, ¿no es cierto?, una corriente de excitación que varía de acuerdo a lo que sucede acá con la carga, ¿sí? Bueno, este sería el esquema, el diagrama, ¿no es cierto?, de cómo funciona esto, ¿sí? Cómo hacemos que varíe la corriente de excitación. Y hemos dicho que la corriente de excitación tiene que modificarse cada vez que se modifica la carga, porque acá tenemos que tener tensión de salida constante y frecuencia constante, ¿sí? Bueno, acá no aparece otro sistema que también
está incluido, ¿no es cierto?, en el automatismo, o la automatización de los generadores, que es el mecanismo que actúa sobre el número de revoluciones de la máquina. ¿Está? Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, cómo se modifica, ¿verdad?, el número de revoluciones de la máquina. Y se modifica a través de la entrada de agua. Bueno, entonces hay todo otro sistema de control que actúa sobre, ¿no es cierto?, sobre los distribuidores de la turbina hidráulica. Esos distribuidores son los que hacen ingresar el agua a la turbina. Entonces, a través del movimiento de esos distribuidores entra más o menor cantidad, una mayor o menor cantidad de agua, y por lo tanto eso me va a modificar la potencia que le está entregando la turbina como motor primario o como motor de arrastre al generador. ¿Se dan cuenta? Entonces, en función del estado de carga, tenemos que tener que la respuesta del generador siempre tiene que ser manteniendo la tensión y manteniendo la frecuencia constante. ¿Está claro? ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bárbaro. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, acá tenemos el otro esquema, que es el de generador de corriente alterna. ¿Ven? Acá tenemos la excitatriz, ¿verdad? Esa excitatriz piloto. Acá tenemos, ¿sí?, eleva la tensión, se rectifica, la inyecta a este generador, que es la excitatriz principal. Este genera, y de esta generación ahí se rectifica nuevamente y se inyecta al inductor del generador. El mecanismo regulador de tensión, en este caso, está actuando sobre este sistema, ¿no es cierto?, que es un sistema de menor potencia que este otro. Por eso está actuando sobre este mecanismo, ¿no es cierto?, este sistema rectificador de tensión. Pero luego esto, como les digo, esto es lo que se utilizaba antiguamente. Si bien todavía quedan generadores, quedan máquinas con este sistema de excitación, ¿verdad? Pero hoy en día ya lo que se tiene es, la mayoría de las centrales lo que tienen es esto. Bueno, muy bien. Vamos a ver este esquemita. A ver, este es un esquema simplemente para poder interpretar lo que hemos dicho anteriormente con respecto a la señal de tensión y a la señal de corriente. Esto sería una, digamos, explicación un poquito más, ¿sí?, a través de una explicación vectorial, ¿verdad?, de lo que sucede con esto que hemos dicho, ¿cierto?, que hemos dicho acá. Más que todo con esta salida que tenemos acá, la hemos representado ahora de esta manera, ¿ves? Un generador elemental monofásico, en donde ahora tomamos acá de la señal de salida, esta es la salida, este es el generador, esta que está acá, este es el inductor, ¿verdad? La bobina del inductor, que es el que está girando. Y acá tomamos una señal de tensión, ¿ves? Acá tomamos una señal de tensión. Este es un transformador, es este, que tiene dos bobinados. Un bobinado de tensión y tiene un bobinado de corriente en el primario. Entonces fíjense, con el bobinado de tensión, lo que estamos haciendo, estamos tomando una señal de tensión, circula una corriente. Esta corriente ISU va a ser una corriente que va a estar atrasada 90 grados con respecto a la tensión de salida. Para eso tiene ahí representada esa bobina, ¿sí? esa reactancia, ¿sí? Es una reactancia para
desfasarme la corriente I sub U con respecto a la tensión de salida 90 grados. Bueno, y por otro lado tenemos otro arrollamiento amperométrico como primario en ese transformador. ¿Ven? Que acá tenemos la corriente que va hacia la carga, pasa por el transformador de intensidad y ahí va hacia la carga. Bueno, estas dos señales de corriente, esta corriente y esta otra que es la que va hacia la carga, estas dos señales de corriente, ¿no es cierto?, la vamos a tener en el primario y en el secundario vamos a tener una sola corriente, que la llamamos corriente de excitación, que es la de salida del transformador, que luego se rectifica y se inyecta acá al inductor. Entonces ahora analicemos qué es lo que pasa. Si se modifica acá la carga, y se va a modificar la corriente y también se va a querer modificar la tensión, pero la tensión, cuidado, se va a querer modificar, pero no se tiene que modificar. Recordemos que justamente para eso es todo esto que estamos analizando acá. La tensión de salida se tiene que mantener constante. Bueno, entonces acá tenemos el diagrama vectorial, ¿ven? Miren, reducido y simplificado, acá tenemos la tensión, acá tenemos la frente cero, acá consideramos una corriente, una carga RL, corriente en atraso con respecto a la tensión, acá tenemos el JXS por I. Bueno, bárbaro, entonces esto sería el diagramita vectorial de este generador. Bueno, entonces ahora acá, ¿qué es lo que le agregamos? Bueno, ahora le agregamos la corriente. ¿Qué corriente le vamos a agregar? Y esta le vamos a agregar. Esta corriente, porque la tengo acá también a la salida. Entonces yo acá a la salida ahora tengo dos corrientes. Esta y tengo esta otra. ¿Se dan cuenta? Entonces acá están, ¿ven? La corriente I y la corriente I sub. La corriente I sub, ¿cómo está? 90 grados en atraso con respecto a la tensión. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahí, bueno, del primario al secundario, transformadores, despreciamos la corriente de vacío. ¿Y qué es lo que pasa entonces con las corrientes del primario al secundario? Están desfasadas 180 grados. ¿Está claro? 180 grados, ya lo analizamos cuando vimos transformadores. Por ejemplo, ahora en el secundario voy a tener una I sub prima y voy a tener una corriente I sub I prima. Esta acá está un poquito corrida con respecto a la I, pero sería opuesta, ¿verdad? Opuesta. Entonces la corriente I de excitación ahora va a ser la componente de estas dos corrientes que tenemos reflejadas en el secundario. Entonces esta corriente de excitación, que es la que luego acá se rectifica, es la que vamos a estar inyectando al inductor acá y es la que me genera el flujo principal. ¿Se entiende? Entonces cualquier modificación que tengamos ahora, la tensión de salida tiene que ser siempre constante. Entonces cualquier modificación en la carga se va a modificar esta corriente. Se va a modificar esta corriente. La tensión tiene que ser constante. Esta corriente siempre en atraso con respecto a la tensión. Cualquier modificación en esta corriente, el módulo o ángulo con respecto a la tensión, se refleja en el secundario. Al reflejarse en el secundario, se refleja en la corriente de excitación. Y al reflejarse en la corriente de excitación, se refleja en el flujo. O sea que cualquier modificación que tengamos nosotros acá a la salida con la carga, eso se va a reflejar en el flujo y en la corriente de excitación. Por lo tanto, se va a estar modificando el valor de la frente cero y la tensión de salida siempre se mantiene constante. ¿Se entiende? Esto sería una explicación, digamos, a través de lo que conocemos del diagrama vectorial y a través de lo que ya conocemos de transformadores. Entonces sería una explicación un poquito más científica, ¿verdad? Para poder interpretar esto
que estamos viendo, ¿no es cierto?, a través de ese mecanismo regulador de tensión y todo esto que tenemos aquí. Todo esto, lógicamente, se hace a través de aparatos electrónicos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, esto es simplemente una interpretación de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, con la corriente, con la tensión, con la fe. Bueno, esto ya lo vimos y hasta acá nomás llegamos, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta?